intercambio, del intercambio de cuantificadores, de su lógica, que es muy interesante, ¿no? Es algo muy necesario en realidad, sobre todo ahora en estas circunstancias en que todo se resuelve a gritos, a histeria, ¿no? Entonces, la lógica en realidad nos permite realmente poder argumentar, ¿no? De manera válida. Muy bien. Entonces, vamos a presentar la pantalla. Como siempre, empezamos con el mapa conceptual, ¿no? Esta vez estamos ya de todo el grafo de temas, de todo esta representación, ¿no? Gráfica que tenemos. Ya estamos en el final. Ahí está, semana 18. Ya hicimos comercio internacional, balanza de pagos, ¿no? Y ahora vamos a ver los organismos financieros internacionales. Más que aspectos técnicos, más que cuestiones matemáticas, acá sí ya no hay prácticamente ni siquiera sumas, ¿no? Básicamente acá ya es algo un poquito más memorístico, ¿no? Así que por eso es que yo trato de darle un contexto histórico, ¿no? De actualidad, para que puedan entender mejor de qué va, ¿no? Hay ciertos mecanismos, ¿no? El hecho de que no se modele matemática, de que no lo tengamos acá expresado matemáticamente, no implica que no hay mecanismo, ¿no? Entonces, ya pues más o menos voy a tratar de darles lo necesario para que la mayor información posible quede, ¿no? De estos organismos financieros internacionales y principales acuerdos de integración, ¿ya? A ver, vamos a poner acá la diapositiva. Ahí está, organismos financieros internacionales e integración económica. Los organismos financieros internacionales, entonces, son entidades de carácter más allá de los estados, ¿no? No diremos supraestatal, no necesariamente, porque hay de todo, ¿no? Pero sí tiene un carácter que trasciende las fronteras, es internacional, y su finalidad va más o menos a la financiación del desarrollo global, ¿no? Se busca que los países en general puedan desarrollarse, todos, ¿no? Todos. Los más desarrollados quieren que los menos desarrollados también se desarrollen, no por una cuestión altruista necesariamente, pero sí por una cuestión de cooperación, ¿no? Si no, ¿a dónde van a exportar, ¿no? Sus mercancías? Si no tienen a quién venderle, nadie le va a comprar, ¿no? Entonces, la economía misma empuja a mecanismos de cooperación, cuando no es a mecanismos de guerra, que es una situación actual. Muy bien, pero eso es lo que se formó. Ya vamos a ver por qué también, ¿no? La estabilidad financiera y la cooperación financiera, ¿no? Cuando un país entra en crisis, eh, lo mejor que pueden hacer los demás es ayudarle, no porque sean de buen corazón, sino porque hay que evitar que se expanda la crisis. Y también cuando le toque en primera persona a los países, pues también le van a ayudar, ¿no? Entonces, de eso se trata la cooperación financiera. Cuando hay riqueza, cuando hay producción, es posible, ¿no? Entonces ahí está, los organismos financieros internacionales que vamos a ver son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Hay otros organismos internacionales? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Pero estos son los más relevantes para nosotros en particular, ¿no? Estos dos para todo el mundo, ¿no? Los dos primeros son como hermanos, ¿no? Han nacido a partir de la ONU, están adscritos a la ONU ambos, y también son contemporáneos, ¿no? Vamos a ver ya en qué época, mira, Fondo Monetario Internacional. Su creación fue propuesta el 22 de julio, hace un día casi como hoy, ¿no? Un 22 de julio del 44. ¿Qué ocurría en esta época? ¿Recuerdan ustedes? Ya han tocado sobre ese tema en historia, ¿no? ¿Qué ocurría en el 44? Estamos hablando de escala internacional, ¿no? Bueno, de hecho, deben ser años que saltan a la vista. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ajá, claro, claro. Segunda Guerra Mundial, así es, muy bien. Entonces, fue ahí, en ese contexto de los nazis, soviéticos, los aliados, ¿no? Que se dieron cuenta de que la guerra no es que tenga una causa necesariamente política, racial, religiosa, ¿no? Sino que es la economía misma, ¿no? La economía que no había sido adecuadamente planteada, ¿no? Los mecanismos de cooperación no existían. Entonces, eso fue lo que intentaron al crear la ONU en primer lugar, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, y en segundo lugar sus organismos adscritos, ¿no? Como el FMI. Entonces, es en ese contexto en el que se creó, ¿no? Se creó ya en el 45, concretamente, ya existió el FMI. En esa época el FMI tenía, como los demás estados también preferían, ¿no? Un régimen de tipo de cambio fijo. Entonces el FMI tenía esa función, ese objetivo, ¿no? Fomentar
políticas cambiarias estables, ¿no? Y por lo tanto, un tipo de cambio fijo, ¿no? Ellos entendían por sistema monetario estable un tipo de cambio fijo, porque eso era un síntoma, un símbolo de la fortaleza, del poder económico, ¿no? Y de la estabilidad de la economía y las otras también. Pero bueno, conforme fueron haciendo un viraje las economías hacia tipos de cambio flexibles, ya el FMI también renovó sus objetivos y sus funciones, ¿no? Actualmente de lo que se encarga es de fomentar la cooperación monetaria mundial, asegurar la estabilidad financiera. Cuando hay un déficit en balanza de pagos, el FMI es el que ayuda, ¿no? Por ejemplo, en, esta, en los 60, 70, 80, 90, varias décadas han sido, de guerrillas, guerras civiles, terrorismo también. Acá en Latinoamérica, ¿no? En general, el FMI sí ha estado, ¿no? Prestando un brazo, dando una mano, me refiero, dando préstamos, ¿no? Ese es más o menos su objetivo también, ¿no? Principal. También se le cuestiona, ¿no? Porque sus préstamos los da de manera condicionada, ¿no? Yo te presto, pero tú vas a seguir esta política, tal, 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 y generalmente ha sido una política neoliberal, ¿no? Es cuestionable eso. Aunque también ya últimamente le tocó a Europa, ¿no? A Grecia en particular, en la crisis del 2008, que se expandió 9, 10, 11, 12, 13, 14, mientras Grecia estaba en llamas, el FMI también, ¿no? Intervino en Grecia, condicionándole préstamos. Entonces, bueno, por ahí están sus funciones, con todo lo bueno y lo malo. Facilita el comercio internacional también, por supuesto, y también su finalidad es promover el alto nivel de empleo y crecimiento económico sostenible. También tratar de reducir la pobreza en todo el mundo. Bueno, son objetivos bastante predecibles, ¿no? Todos los organismos financieros internacionales, los propios acuerdos de integración, ¿no? Apuntan a una misma dirección prácticamente, ¿sí? Actualmente pues forma con 190 estados miembros y la directora gerente actual es Cristalina Georgieva. Ahí está, bueno, su estructura es de acuerdo a cuotas, ¿no? Los países estados miembros aportan una cuota y claro, el primero, ¿quién será? Estados Unidos, ¿no? La sede del FMI, de hecho, está en Washington, ¿no? En Estados Unidos. Luego ya, pues, según la capacidad de cada país, también hay otros aportantes, ¿no? Pero principalmente Estados Unidos. Por ahí que el gobierno anterior de Estados Unidos también, por eso quería retirarse de varios organismos internacionales. También tenemos el Banco Mundial, ¿no? Es el hermano del FMI. Lejos de ser un banco comercial, un banco usurero, el Banco Mundial más bien se ha caracterizado por tratar de ayudar, ¿no? De la manera más genuina o racionalmente posible, ¿ya? También nació en el 44 y tiene un amplio, un espectro de acción bastante más amplio que el FMI, mira, porque no solamente da préstamos, sino también da asesoría técnica, ¿no? Para los países en desarrollo. Tiene todo un cuerpo de profesionales que van viajando, pues, ¿no? Lo envían, vamos a mandar profesionales a tal país para ver cómo desarrollamos, ¿no? En dónde vamos a invertir, qué tecnología vamos a utilizar, no solamente economistas, pues, sino también ingenieros, ¿no? Ingenieros civiles, hay qué infraestructura, qué tecnología, ingenieros electricistas, electrónicos, etcétera. ¿No? Sin embargo, nació en el 44, ¿no? Nuevamente, fines de la Segunda Guerra Mundial, y su nombre, el nombre con el que nació era el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Ahí está. Su nombre es elocuente, pues, ¿no? Tenían que reconstruir Europa, estaba toda destruida. Entonces, ese fue el objetivo inicial, ¿no? Al comienzo no era que, viajaban por todo el mundo, ¿no? Ayudar, a invertir, no. Pues, se centraron en Europa, evidentemente, ¿no? Entonces, por eso entre sus funciones está prestar apoyo tanto a los países desarrollados, también ellos, pero también a los países en desarrollo, ¿no? ¿De qué manera? Con préstamos, financiamientos, garantías, asesoría, alivio de la deuda, fortalecimiento de la capacidad productiva, ¿no? Y actividades de seguimiento y promoción a nivel mundial. Tiene un amplio espectro de acción, como les digo, hay 5 entidades, ¿no? Este banco, BIRF, este Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, es actualmente solamente una de las entidades del grupo del Banco Mundial, porque actualmente es un grupo de 5 entidades. Entonces vamos a ver que cada uno tiene su propia especialidad. Sus objetivos en su página web
hay una larga lista de objetivos acá en su página web, pero acá tenemos los más representativos, los más relevantes quizás, ¿no? Principalmente hacer frente al desafío de la pobreza, erradicando la pobreza extrema y el hambre, ¿no? Algo aparentemente sencillo, posible, pero hasta ahora no se ha logrado, ¿no? También lograr la educación primaria universal, porque es algo que va muy relacionado, ¿no? La pobreza, la educación, claro que sí. Esto sí, en gran medida, ¿no? En gran medida sí se ha logrado, aunque siempre por ahí falta todavía. ¿Qué más? Promover la igualdad de género y empoderamiento de la mujer, también es algo que con la equidad contribuye, ¿no? Es rentable en realidad la equidad. Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud, cuestiones de salud, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades, por supuesto, ¿no? Ya en estos 2 últimos años ha quedado bastante claro que la salud, la política de salud, están muy relacionadas con la economía. También asegurar la sostenibilidad ambiental, porque la economía tiene que mantenerse, pues, ¿no? En crecimiento eh, a lo largo del tiempo. No crecer ahora, y después mañana no se sabe, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Promover una alianza mundial para el desarrollo. Claro, ¿no? Es parte de la cooperación que buscan todos estos organismos, el FMI, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y como te dije, el Banco Mundial está compuesto de 5 entidades, ¿no? 5 entidades que cada una tiene una especialidad, ¿no? Por ejemplo, aquí está el BIRF, ahí está, pues, ¿no? El nombre con el que empezó es una sola de las entidades. Otorga préstamos a gobiernos de países de ingreso mediano y bajo, pero que tienen capacidad de pago, ¿no? Como empezó, tal cual como empezó, ¿no? Los países que estaban, los países desarrollados, ¿no? De entonces, pero que habían salido de una guerra, tenían que ser reconstruidos, tenían capacidad de pago, algo, ¿no? Había que ayudarles, ¿no? Pero también está, por ejemplo, la Asociación Internacional de Fomento, ¿no? Que concede préstamos sin interés te das cuenta, es distinto, ¿no? Es más caritativo, digamos. Préstamos sin interés, donaciones incluso, ¿no? A gobiernos de países más pobres, claro. O sea, casi están los ingresos, países con ingresos realmente muy bajos, ¿no? Entonces, de eso se encarga entonces la Asociación Internacional de Fomento. También tenemos la Cooperación Financiera Internacional, que proporciona préstamos también, ¿no? Pero préstamos, capital, y también aquí está la asesoría, ¿no? La asistencia técnica para ver cómo se invierte en el sector privado, ¿no? En otros países en desarrollo. Van a construir una carretera, muy bien, cómo la construyen, de qué material, ¿no? Todos esos aspectos técnicos son necesarios y por eso existe esta Corporación Financiera Internacional. También está la AMIGA, esta es la única que está por sus siglas en inglés, ya las demás están en castellano. Es la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones. ¿Qué es lo que hace la AMIGA? Lo que hace es mitigar el riesgo que hay en los países, ¿no? Porque suele suceder, es más frecuente que en un país en desarrollo, que no está, pues, ¿no? Desarrollado plenamente, estas situaciones de riesgos políticos, inestabilidad, como lo podemos ver ahora particularmente en Perú, más que nunca, ¿no? Riesgo económico lo hay, y a pesar de todo el riesgo político que hay, todavía no se, y toda la inflación, todavía no parece que caiga mucho, ¿no? La economía peruana, es algún milagro está sucediendo, ¿no? Pero existe, ¿no? Existe de todas maneras ese riesgo económico, sobre todo si se agrava más el riesgo político, y entonces eso normalmente lo que haría es espantar a los inversionistas, ¿no? Los inversionistas ven riesgo, uy, me voy de aquí, chau, chau, como los capitales golondrinos, ¿no? Que ya los habíamos visto la semana pasada. Eh, entonces lo que hace la amiga es dar seguros, dar garantías a las empresas, de esa manera entonces pueden invertir con facilidad, ¿no? Porque si bien esto no le pagará el propio país, pero el Banco Mundial va a estar ahí para respaldar, ¿no? Entonces, ahí está, esa es la función de la amiga. Tenemos el CIADI también en quinto lugar. El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. El CIADI se hizo un poco más conocido acá en Perú, un poquito más conocido, ¿no? Un par de noticias salieron, pero era algo bien vergonzoso en realidad, porque se había dado el caso que Odebrecht había denunciado al Estado peruano ante el CIADI por algún incumplimiento, ¿no? Y resulta que tenía razón, ¿no? Esta empresa que a nivel escala internacional ha estado generando delitos, son delitos, ¿no? Obviamente, todas las coimas, la mafia que se había formado, salió ganando el juicio y el Estado peruano tuvo que indemnizar a Odebrecht.
¿no? Ante el CIADI. Entonces, esa es su función del CIADI, vergonzoso totalmente, ¿no? Pero ese fue el resultado. Y el CIADI, entonces, por eso, ¿no? Se encarga de realizar servicios internacionales de conciliación, arbitraje, para resolver algún litigio que haya respecto a las inversiones, ¿no? Puede ser entre Estado y Estado, puede ser entre empresa y Estado, como en este caso, ¿no? El que les mencioné. Muy bien. Tenemos también el BID, ¿no? El BID, sin embargo, no es un organismo hermano del Banco Mundial, del FMI. El BID tiene un nacimiento paralelo, aparte, ¿no? De hecho, el año en que se formó es el 59, pero eso fue el año en que se concretó. Ya reuniones, congresos interamericanos, ya estaba viendo desde 1890, el siglo antepasado, ¿no? Siglo XIX. Eh, se había dado un primer congreso interamericano, hubo un segundo, tercero, cuarto, quinto, y en el sexto ya se concretó, se creó el BID, ¿no? Este Banco Interamericano de Desarrollo. Como su nombre lo dice, pues solamente es interamericano, pues no es mundial, no tiene escala global, ¿no? Como los anteriores dos. Pero entre los bancos regionales es el mayor de todos, ¿no? Porque hay otros bancos regionales, el Banco Asiático, el Banco del BRICS, del cual no escucho muchas noticias últimamente, pero sí, sí, seguramente está habiendo bastante movimiento actualmente con toda esta convulsión, ¿no? En Europa, en Ucrania, eh, el gas ruso, ¿no? El petróleo ruso. Bueno, ¿qué es el BRICS? El Banco del BRICS el BRICS es el conjunto de los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? La S de Sudáfrica. Entonces, es otro banco importante, ¿no? Sin embargo, para nosotros es más relevante es el BID, ahí está Perú también, obviamente, y se orienta a financiar a América Latina y el Caribe, ¿no? Ahí está, es la principal fuente de financiamiento y pericia multilateral para el desarrollo económico, social e institucional de esta región. Su sede también está en Washington, al igual que sucede con el FMI, el Banco Mundial, claro que sí, sí, coincidencia, ¿no? Tenemos 48 miembros en total actualmente, se clasifican en dos tipos, ¿no? Los no prestatarios y los prestatarios. Los no prestatarios son 22 y son los que están ahí para financiar a los demás, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Surge la cuestión, profe, pero ahí hay una cuestión altruista, entonces, ¿no? Están para ayudar nomás, no para que los ayuden. Ya, lo que sucede es que pueden financiar, pero también pueden, ellos establecen las reglas, los criterios, las prioridades, ¿no? De a quiénes van a ayudar y a quiénes no. Entonces, por ahí también va un poquito el juego, y eso permite, pues, ¿no? Que participen y les ayuden a los miembros prestatarios. Muy bien. A ver, un momentito. Ahora sí. Profesor, que es una pericia. Ah, ya, lo que realizan es una suerte de investigación, ¿no? Van a un diagnóstico, ¿no? Van a un país y realizan un diagnóstico acerca de qué es lo que necesita con mayor prioridad, ¿no? Y le pueden asesorar también, ¿no? A los gobiernos, a los ministerios, le pueden asesorar, mira, esto te falta, porque los políticos, no, como ya nos damos cuenta ahora mismo, ¿no? No necesariamente están al tanto, no tienen el conocimiento suficiente de su propio rubro, de su propia cartera, como dicen, ¿no? Entonces, pero tienen sus técnicos, profesor. Ya, a ver a quiénes contratan, en fin, ¿no? Entonces, por eso estos organismos suelen tener personas ya realmente capacitadas, con salarios muy altos también, obviamente, ¿no? De tiempo en tiempo abren alguna convocatoria, ¿no? Si ustedes van a ingeniería económica, seguramente van a enterarse de alguna oportunidad ahí de hacer una pasantía en el BID, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De evaluar y hacer un diagnóstico, ¿no? En el país. Muy bien. Los objetivos del BID son aumentar la productividad y reducir la desigualdad, ¿no? Poniendo acento en la sostenibilidad para que los países se conviertan en sociedades más inclusivas y prósperas. Son similares, ¿no? De todos los organismos internacionales, como repito, son similares esta parte de aquí. Uh-huh. Sí, 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 también está en el BID, ¿no? También está en el BID. Realmente 48 países no es poca cosa, ¿no? Prácticamente todo Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí?
la globalización. Muy bien, entonces ya hemos visto los organismos internacionales, ¿no? Hemos visto los organismos internacionales, eh, y ahora vamos a ver este proceso de globalización, ¿no? Que es un proceso realmente muy amplio, es un proceso, sí, fundamentalmente económico, pero que tiene impacto político, social, ecológico, cultural, ¿no? Por ejemplo, es debido a la globalización que ya desde hace algún tiempo, no sé si hasta ahora, ¿no? Ya no tengo tele realmente desde hace bastantes años, pero desde hace buen tiempo, ¿no? Que estaban pasando novelas turcas, incluso antes de eso estaban otro tipo de novelas japonesas, ¿no? Los animes, ¿no? Música coreana, etcétera, etcétera, va llegando acá a Perú, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Porque también la música andina de repente también se va expandiendo, se va llegando, desde hace décadas, ¿eh? Va llegando a Europa, a otros países, se va combinando también, ¿no? Bastante combinación, es algo muy interesante. Bueno, no vamos a hablar de música, pero el de Bebito Fiu Fiu, claro, claro, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Entonces tiene aspectos culturales muy, muy tangibles, ¿no? Sin embargo, bueno, para no hablar de música, porque es un tema que me llama a veces, muchas veces, pero ¿no? También tiene impactos políticos, sociales, ecológicos, ¿no? La primavera árabe, por ejemplo, ¿no? Gracias al Google, gracias al Internet, se expandió por todo el África, ¿no? La segunda primavera árabe también por ahí que se expandió. Incluso yo sospecho que desde la primavera árabe tuvo un fuerte impacto para el 15M en Europa, o la propia crisis, ¿no? El 2008 en Estados Unidos, cómo se expandió a Europa, todo el Mediterráneo, ¿no? Que estaba en llamas, en fin, todo eso tiene mucho que ver acá. Eh, y de acuerdo de acuerdo a los historiadores, la globalización empezó ya en el siglo XV, ¿no? Con los grandes descubrimientos, con lo que se llama, ¿no? Los llaman grandes descubrimientos, los viajes de Cristóbal Colón, los viajes de Vasco da Gama, dando la vuelta a África, dando la vuelta al mundo, etcétera, ¿no? Y de algún modo es verdad, por supuesto que sí. Hasta, aquí está, el FMI, ¿cómo es que define a la globalización? Como la creciente relación económica entre unas zonas geográficas y otras. Pues claro, eso es lo que se estaba dando, ¿no? El proceso de colonización, de conquista, además de un aspecto bélico, ¿no? Político, también tenía implicancias económicas, comerciales, obviamente, ¿no? Sin embargo, el FMI añade algo más, pues, ¿no? Dice que esa creciente relación económica se encuentra bajo el control de unas normas que se establecen desde los organismos internacionales. Entonces ya ahí está incluyendo a estas piezas como el propio FMI y el Banco Mundial, ¿no? Entonces, algo más contemporáneo, ¿no? Según esta definición. Ahora, la globalización no es algo azaroso, fortuito, caprichoso, ¿no? Sino que, antojadizo, sino que es algo muchas veces necesario, ¿no? Hay razones importantísimas para la globalización, contrario a lo que habrían pensado los espartanos, ¿no? Actualmente los gobiernos, ciertos gobiernos totalitarios, muchas veces también los nazis, ¿no? Tienen tendencia a no globalizarse, a no mezclarse, ¿no? Pero en realidad es algo muy necesario, al menos con toda la población gigantesca que se ha incrementado, es necesario contar con toda la tecnología, ¿no? Es gracias a esto que ustedes, a diferencia de sus padres, por ejemplo, mi papá también estudió en la uni, ¿no? Yo también, claro, pero yo ya tenía computadoras, ¿no? En la época de mis padres no había computadoras, tenías que estudiar algo, bueno, caballero, ir a la biblioteca física, a ver si encontrabas el libro, el artículo, a ver si lo habían publicado, ¿no? Porque así conseguir uno mismo un libro, conseguir uno mismo un artículo, imposible. Actualmente ya pues todo está en la red, ¿no? Ya en las páginas, desde las más lícitas y legales hasta las más de hackers, ¿no? Páginas rusas, en fin, que proveen, ¿no? De información científica muy interesante y muy necesaria también, ¿no? Entonces esa razón tecnológica es importante. Y también la económica, por supuesto, ¿no? La comercialización a nivel internacional permite que tengamos, pues, contemos con audífonos, laptops, los dispositivos que ustedes están utilizando. Entonces, absolutamente necesaria, ¿no? Eh,
Muy bien. ¿Qué más? Bueno, y lo tecnológico se va retroalimentando también, ¿no? Lo tecnológico también permite, a su vez, ustedes, futuros ingenieros, también seguramente van a desarrollar, van a hacer que en algún momento Perú pueda producir, ¿no? Estos dispositivos. Yo espero eso, ¿no? Yo espero, ¿no? Bueno, también esperan lo mismo de mi generación. Ojalá que en algún momento se cumpla, ¿no? Ujú. Claro. Muy bien, muy bien. No, pero no, lo que yo les hablo de páginas rusas es gratuito, pues, ¿no? Son hackers que hay una, incluso hay otra una chica de Azerbaiyán, si no me equivoco, que, bueno, actualmente vive en Rusia, ¿no? Está protegida por el gobierno ruso, que le decían la Robin Hood de la ciencia, ¿no? Entonces, más allá de defender a estados o gobernantes rusos, lo que hacía esta chica era algo bastante valiente, porque empresas de Estados Unidos la querían extraditar, la querían llevar a Estados Unidos para juzgarla, ¿no? En fin, lo que estaba haciendo era liberar la información, la ciencia, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, en toda esta integración económica, no, en toda esta globalización está inmersa, pues, la integración económica, los tratados comerciales, ¿no? Y esto consiste en todo un proceso muy complejo, muy, gradual, ¿no? Mediante el cual se van eliminando los obstáculos. Principalmente nos referimos a los aranceles, ¿no? Los aranceles se van reduciendo, se van eliminando para que los países puedan comerciar de manera más fluida, ¿no? Entonces, ya en realidad ya hemos visto esto un poco en la clase de comercio internacional, ¿no? La integración, al igual que el comercio internacional, es importante porque se aprovecha las economías de escala, ¿no? Acá se está gráficamente, ¿no? La producción tiene una naturaleza hasta cierto punto generalmente de una cantidad bien grande, que los costos medios se van reduciendo, ¿no? Cuanto más produces, los costos medios van siendo menores. ¿Y esto qué cosa permite? Permite que tengan una mayor rentabilidad o bien que puedan bajar su precio y competir, ¿no? Arrebatarle el mercado a los competidores internacionales, ¿no? Entonces, de esa forma, el comercio internacional permite, la integración económica permite hacer uso de esas economías de escala, ¿no? Y se amplían los mercados, como ya lo habíamos explicado también en esa semana de comercio internacional, y de esa forma se mejoran las expectativas de inversión, ¿no? También se reducen los costos de transacción, los países empiezan a firmar tratados, acuerdos, y ya el flujo comercial, los costos de transacción, se hacen menores, ¿no? Prácticamente nulos. También se fomenta el desarrollo económico, por supuesto, ¿sí? El desarrollo tecnológico, perdón, el desarrollo tecnológico. Se promueve la libertad económica y crecimiento económico, ¿no? Claro, todos estos tratados de integración, por ejemplo, son los que implican, ¿no? Implican intercambios. Por ejemplo, ustedes van a poder hacer intercambios, ¿no? De repente con otras universidades, ¿no? Van a poder ir a Francia, claro, siempre estando en su tercio superior, cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? Van a poder hacer de repente algún intercambio en Europa, en Chile, en Estados Unidos, en la UNAM de México, de repente, ¿no? Es por eso justamente, porque los países se ponen de acuerdo y dicen, ah, bueno, yo gastaría tanto dinero en cada estudiante, pero si lo mando allá, tú lo pagarías. Así que en vez de pagarte, ¿por qué no traes tú más bien un estudiante que estudie acá? Y listo, ya está, ¿no? Entonces, se van formando, ¿no? Mecanismos de cooperación entre los estados. Ahora, esta integración económica es algo gradual, es un proceso gradual, como les decía, no es de la noche a la mañana, sino que no es de la noche a la mañana, sino que va pasando por una serie de etapas, ¿no? Estas etapas eh, son, bueno, nosotros podemos mencionar 6, de las cuales la primera es el acuerdo preferencial, no es un área de acuerdo preferencial, donde las economías ya reducen, ¿no? Reducen sus aranceles mutuamente, dicen, mira, estamos cerca, o quizás no tanto, ¿no? Pero hay cierta afinidad política, económica, conveniencia en el beneficio mutuo, ¿no? En el intercambio, entonces vamos a reducir nuestros aranceles. Y entonces empiezan a comerciar, y y ahí está, por ejemplo, la TPDA, ¿no? La TPDA era un tratado de libre comercio que estuvo vigente ya hasta hace varios años. Es un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? Perú con Estados Unidos. Y ahí se redujeron, ¿no? Bastante los aranceles. Luego, si es que se fortalece, ¿no? Este acuerdo preferencial, ya puede
surgir otra cosa, ¿no? Una relación de zona de libre comercio, ¿no? De repente otros países se van sumando o ya hay un compromiso para eliminar los aranceles, ¿no? ¿No? Este caso, por ejemplo, es la zona franja de Tacna, ¿no? ¿Dónde está Tacna? Al sur, está con la frontera de Perú y Chile, ¿no? Ese es un ejemplo de zona de libre comercio. Luego de la zona de libre comercio todavía se puede avanzar, ¿no? Se puede avanzar a hacer una unión aduanera. Perú, por ejemplo, pertenece pues a la unión aduanera que es la CAN, ¿no? La Comunidad Andina de Naciones. En, en esa unión aduanera hay varias cosas que se pueden hacer, por ejemplo, establecer un arancel exterior común. ¿Qué significa eso? Significa que los países que son parte de esa unión aduanera, ¿no? Digamos que sean 4, quieren comerciar con un quinto país, entonces, ¿qué van a hacer? Seguramente por ahí no va a faltar, ¿no? Alguien que quiera aumentar sus aranceles y de esa forma de repente este otro país que es más grande, ¿no? Va a vender acá, va a vender por aquí y va a vender por allá, ¿no? Y se va a salvar este país porque ha elevado sus aranceles. Su industria nacional se ve más protegida. Entonces, ¿qué es lo que hacen para evitar ese tipo de aprovechamientos? Pues todos establecen un arancel externo común y entonces ahora sí van a competir todos por igual, van a verse igualmente beneficiados o igualmente perjudicados, según sea el caso, ¿no? Con esta otra economía externa, ¿ya? Ese es el caso, por ejemplo, de la Unión Aduanera Euroasiática, ¿ya? También tenemos, ¿no?, un paso más, que es el mercado común. Ya Perú no está en ningún mercado común, por ejemplo, actualmente. Está en, un ejemplo de mercado común puede ser el Mercosur, ¿sí? El Mercosur. Aunque todavía le falta, todavía para establecerse, le falta un poquillo, pero lo que caracteriza a un mercado común es la libre circulación de mercancías, pero también de factores productivos. Ojo, ¿qué factores productivos? Por ejemplo, nos referimos a capital, movimiento de divisas, movimiento de capital, ¿no? Capital físico también, ¿no? Exportación de bienes de capital, y también trabajo, ojo, trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es factor trabajo? Las personas, ¿no? Entonces, las personas en un mercado común ya deberían poder viajar al otro país para trabajar sin necesidad de visa, ¿no? ¿Nosotros podemos viajar a algún país y trabajar sin necesidad de visa? No, no. Pero, profe, yo puedo estar en casi cualquier país de Sudamérica solamente con mi DNI. Es cierto, ¿no? Es cierto, pero eso es como turista, ¿no? Ahí en la declaración jurada, como la semana pasada, ¿no? Les mencioné esta declaración jurada que te hacen llenar siempre que pasas una frontera. Ahí te dicen, ¿no? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Ya, máximo puedes quedarte 180 días. Si no, pasaporte, pues, ¿no? Te piden pasaporte mínimo. ¿Quieres trabajar? Visa. Entonces ahí está el detalle. No somos parte de ningún mercado común. Luego del mercado común está también la unión económica y monetaria, ¿no? Esta unión económica y monetaria se caracteriza porque ya hay bastante más coordinación en cuanto a política macroeconómica, legislación. ¿Por qué? Porque ya cuentan con una sola moneda. Es el caso de la Unión Europea, ¿no es cierto? En la Unión Europea, cuando era niño yo escuchaba, ¿no? Me acuerdo que había alguien por ahí viajó a España, regresó, trajo unas moneditas bien curiosas, una monedita que era, no era un disco compacto, o sea, no era un disco, sino tenía un agujero, ¿no? Esas eran las pesetas, pues las pesetas españolas. Ya no se usan actualmente, el marco alemán, la lira italiana, ¿no? El franco, ¿no? Ya no se usan. Ahora se usa el euro simplemente, ¿no? Entonces, por esa razón, es que los países ya no pueden hacer lo que quieran. Tienen que coordinar sus políticas macroeconómicas, su política monetaria, porque si no, pues se le van a generar un golpe a la moneda y por lo tanto a todos los demás miembros de la Unión Económica y Monetaria. Por eso después del 2008, ¿no? La crisis que estalló en Estados Unidos y se expandió para Europa, sobre todo para el Mediterráneo, Grecia estuvo con un pie afuera de la Unión Europea. Aparte de que el FMI le tuvo que ayudar, Alemania también, toda la Unión Europea con Alemania a la cabeza, Alemania siempre es el motor de la Unión Europea, estaban ahí un poco poniéndolo entre la espada y la pared, ¿no? Porque o bien haces las políticas adecuadas para que no se expanda tu crisis, o bien te expulsamos de la Unión Europea. Así estaba Grecia, ¿no?
finalmente, ni yéndose muy allá ni muy acá, Grecia ahí más o menos ha podido caminar y se mantuvo dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ahí está, porque debido a que hay una moneda única, tiene que coordinar bastantes cosas. Hay un Banco Central Europeo, hay un Parlamento Europeo, ¿no? Ellos votan y todo por un Parlamento Europeo que tiene muchísima actividad, muchísimo presupuesto, muchísima relevancia. No tanto como nuestro Parlamento andino, ¿no? Nuestro Parlamento andino apenitas algo sabemos de eso, ni escuchamos muchas noticias. Y luego, después de la Unión Económica y Monetaria, también está la integración económica total, ¿no? Que ya es un punto bastante, para Europa ya es algo un poquito lejano, sobre todo actualmente, que siempre hay pues por ahí, además de avances, hay ciertos retrocesos, ¿no? Ahorita están en cierta tensión con todo lo de el tema de Rusia, ¿no? Y de hecho ya venían con ciertos problemas, ya con el Brexit, por ejemplo, ¿no? Pero ya en una integración económica total, pues ya se disuelven, ¿no? Todas las diferencias de las fronteras prácticamente ya se disuelven, ya se forma un Estado, un solo Estado supranacional. Entonces los gobiernos anteriores, los gobiernos componentes ya perderían pues bastante autonomía, ¿no? Ejemplo de esto es el Reino Unido, por ejemplo. Puedo ponerlo, ¿no? Como un ejemplo, eh, aunque más se trata de una unión realizada un poco a la fuerza, porque ya lleva siglos, pues ya esto es muy anterior a toda esta definición de globalización. El hecho es que el Reino Unido está compuesto por 4 estados, ¿no? Está compuesto por, bueno, el principal, la cabeza de todos, ¿no? Formalmente no es la cabeza, pues, ¿no? Pero es económicamente lo más saltante, Inglaterra. Así que Inglaterra no es lo mismo que Reino Unido. También está, ¿qué cosa? Gales, Escocia, claro. ¿Desde cuándo Escocia está ahí anexado al Reino Unido? Ya, pues desde tu héroe William Wallace, etcétera, ¿no? Claro, ya, pues desde esa época, ¿no? ¿Y qué más? Está Irlanda del Norte. No es Irlanda seca, ¿sabes? Es Irlanda del Norte. Irlanda es la parte norte de la isla. Que también, ¿no? Fue anexado con, mucho belicismo, ¿no? Ya hasta hace pocos años, pocas décadas, estaba en actividad el IRA, ¿no? El Irish Republican Army, el ejército republicano irlandés, un grupo terrorista, ¿no? Que buscaba la autonomía de Irlanda del Norte. Muy bien, entonces, por eso es que se puede debatir un poco, ¿no? Acerca del Reino Unido. Estados Unidos quizás se acerca más a una unión comercial, así paso a paso, ¿no? La Unión Soviética, más o menos también, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, aquí están, ¿no? Los pasos para la integración económica. Uh-huh. Claro, en una integración económica total, ya se unifican todas las políticas, pues, ¿no? Fiscales, tributarias, presupuestales, monetarias. Por ejemplo, Estados Unidos, pues, ¿no? Hace poco, hasta hace poco era permitido, ¿no? El aborto, y hace poco ya lo han hecho que dependiendo de cada estado lo puedan prohibir, ¿no? Entonces, antes no lo podían prohibir así nomás, ¿no? Ahora sí, ¿no? Porque justamente todo responde a una cabeza superior, ¿no? Un estado supranacional. Ahí está. ¿Mm? Muy bien, entonces vamos a ver ahora los principales acuerdos de integración, comenzando por la Unión Europea. La Unión Europea entonces es un organismo de carácter supranacional también, sí, sí, ajá, que se fundó bajo el nombre de Comunidad Económica Europea. Ojo con eso, no nació siendo una unión económica y monetaria, ¿no? Sino empezó como una simple y modesta Comunidad Económica Europea. De hecho, los miembros fundadores son 6 apenas, son 6, actualmente son 27. Ya el último que se había sumado era Croacia, y ahorita Croacia está debatiendo, ¿no? Adoptar el euro o no, ¿no? Está en ese trance. Después de que Croacia se adhirió, llegaron a ser 28, y otra vez han regresado a ser 27, porque se fue, ¿quién? Gran Bretaña, ¿no? Reino Unido. Pero bueno, veamos, cuando se fundó eran 6 estados miembros solamente, y algo muy curioso, muy relevante, importante, es que ¿quiénes eran estos 6? ¿No? Porque fíjate, el tratado se firmó en el 57. En el 57 habían pasado apenas 12 años de
del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde se firmó en Roma, ¿no? Entonces, entre los 6 que estaban, bueno, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, eh, pero además de esos 3 países, ¿estaba quién? Estaba Italia, estaba Alemania, aliado de Italia en la Segunda Guerra Mundial, y ahí mismo también entre los fundadores estaba Francia, ¿no? Es algo, como decir que 10 años después de la guerra con Chile, Perú y Chile hubieran formado un bloque y que tuvieran la expectativa de que sea la mayor integración del mundo, ¿no? Bueno, han pasado ya casi 150 años y nada que ver, ¿no? No tanto. Eh, entonces, eso pasó en Europa, eso pasó. Formaron mecanismos que, de manera que las políticas monetarias que beneficien a Francia también beneficiaban a Alemania, las que benefician a Alemania también beneficiaban a Francia, ¿no? Y de esa manera, con esos mecanismos de cooperación, pues se va cohesionando, ¿no? Y por eso la Unión Europea ha logrado ser lo que es, ¿no? Con todos sus baches, con todos los obstáculos que, claro, que han llegado a ser ya casi 30, ¿no? 27. Bueno, por cierto, ahora último ya Finlandia y Suecia ya están pidiendo su adhesión con todo este tema de Rusia, ¿no? Entonces, ahí está, en realidad está cobrando fuerza, aunque por ahí también se están intensificando algunas tensiones, eso también es, justamente porque Rusia está que los pone entre la espada y la pared, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Sus objetivos son, ¿cuáles son de la Unión Europea? Fomentar la integración económica y social, que lo ha logrado en una medida bastante buena, ¿no? En Europa, un alemán quiere viajar, quiere trabajar en España, ningún problema, toma su tren, toma ahí sus medios de transporte, llega a España y trabaja, no tiene necesidad de visa, no, nada, nada. Eh, mm, Sin embargo, también en Europa hay cierta diversidad étnica incluso, ¿no? Aparte de la migración, ¿no? Sí, la migración es un problema importante, sobre todo desde la guerra con Siria, la guerra en Siria, perdón. Eh, pero también los propios europeos, ¿no? Los rumanos, por ejemplo, no son tan bien vistos por los alemanes, los gitanos también no tienen una tierra muy bien establecida y generan por ahí cierto caos. En fin, ¿no? La guerra de Yugoslavia que le hizo partir en 1000 pedazos y todos ellos se odian 2-2, cada una con la otra se odia a muerte, ¿no? Los serbios con los croatas, en fin. Entonces, sí, sí, también tiene sus problemas ahí la Unión Europea. Y su objetivo también es, sin embargo, a pesar de eso, lo ha alcanzado en gran medida, ¿no? Como ninguna otra región. Y también, pues, la Unión Europea busca reafirmar su papel histórico en el mundo, ¿no? Que habrá que reconocer, es importante, muy importante el papel histórico que ha tenido Europa en el mundo, para bien o para mal, pero ha sido muy relevante. Muy bien, bueno, acá dice un poquito sobre el Brexit, ¿no? El Britain Exit, la salida de Gran Bretaña, que se aprobó por referéndum, ¿no? En el 2016, en medio de unas elecciones muy controversiales, muy polémicas, porque, bueno, es a partir de ahí que se habla mucho más, ¿no? De las fake news, de cómo las redes sociales, sin querer o queriendo, lo que hacen es influir, ¿no? Los resultados en las decisiones de las personas, con la difusión de fake news, con el sesgo de confirmación, ¿no? Cada uno en su propia burbuja, ¿no? Se agrupa con los que piensan igual y surge toda una histeria, ¿no? Una histeria, no hay argumentos en las redes sociales, hay solamente insultos, mayoritariamente, ¿no? Por lo menos. Ya tampoco mucho tiempo que no estoy en redes sociales. Bueno, eso surgió pues a partir del 2016, ¿no? Y entonces pues entró en el trámite, ¿no? Toda esta salida de Gran Bretaña, 2017, 18, 19, hasta que en el 2020 se concretó, ¿no? Ya se salió definitivamente. Y ahí mismito, ¿no? Ahí mismito nomás, ya durante la pandemia también, surgieron algunos movimientos de Gales, de Escocia, para salirse del Reino Unido y regresar a la Unión Europea. Pero ya es difícil, por mucho que se arrepientan, es difícil que muy rápidamente vuelvan a regresar, ¿no? El Reino Unido siempre ha sido un poquito huraño, de hecho nunca abandonó su libra esterlina, por ejemplo, ¿no? Nunca la cambió por el euro, ahí sigue con su libra esterlina.
Y siempre ha tenido muchísima más afinidad con Estados Unidos, son como madre e hija, ¿no? O madre e hijo, ¿no? Muy bien, entonces eso es Europa. Luego tenemos a la CAN, la modesta CAN, la Comunidad Andina de Naciones, acá está Perú, se formó desde el 69, mediante el Acuerdo de Cartagena, pero esto se llamó Grupo Andino, ¿ya? Esto se llamó Grupo Andino, y avanzó a paso de tortuga, porque recién 28 años después, en el 97, ya tuvo un poquito más de cohesión, se formaron otras instituciones, a partir de ahí es que se vota por el Parlamento andino, ¿no? Entonces ha habido algún avance, ¿no? Pero sigue avanzando en realidad a paso de tortuga, porque desde ahí hasta ahora, pues, ¿no? ¿Qué cosa hace el Parlamento andino? ¿No? Muy poca noticia, poco presupuesto seguramente también, comparativamente, ¿no? Con otros aspectos. Y se comprende también, ¿no? Es totalmente razonable, porque estamos hablando de países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, ¿no? De Ecuador ya hemos sabido hace poco, pues, ¿no? Toda la convulsión que ha habido. En Colombia estamos viendo que también no está tan unificado que digamos. Bolivia también ya ha pasado por sus problemas, hace poco nomás, ¿no? Y Perú ya, ya no vamos a ahondar pues en Perú, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene que estar tratando de unificarse ellos mismos, ¿no? Entonces tienen sus prioridades, ¿no? Antes que integrar todo un bloque más complejo, ¿sí? Bueno, por ahí también hace poco ha habido una noticia ahí del Parlamento andino que ha estado apoyando una política de colonización, ¿no? Algo muy cuestionable, hacia Mauritania, hacia Marruecos, que es una ex colonia española y que ya Marruecos o Sahara Occidental, claro, Sahara Occidental, que quiere independizarse de Marruecos, pero España no quiere. ¿Y qué tiene que ver España ahí? Bueno, España era el anterior colonizador de esa zona. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Con esas movidas políticas por la guerra en Ucrania, etcétera. Entre los objetivos de la CAN, entonces, tenemos que son promover el desarrollo equilibrado de los países, acelerar su crecimiento y la generación de empleo, y facilitar su participación en un proceso de integración con vistas a la formación de un mercado común. Ese es algo, un objetivo muy ambicioso, ¿no? Un mercado común. Está un poquito lejos, pero al menos es bueno que se lo planteen como un objetivo, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Tenemos también el Mercosur, que es el mercado común del sur, y está conformado básicamente por los estados restantes, ¿no? Eso sí, tengan en cuenta, ¿no? ¿Quiénes están conformando la CAN? Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Ninguno de ellos está tal cual en el Mercosur, ¿no? Más bien están todos los demás, con la excepción de Chile. Chile es el Reino Unido, acá es el huraño, ¿no? De la vecindad. No está ni aquí ni allá, como dicen ellos mismos. Entonces, eh, el Mercosur, sin embargo, es más nuevo, ¿no? Es más nuevo más joven que la CAN. Se firmó en Paraguay en el 91 y creció rápidamente, ¿no? ¿Quiénes lo conforman? Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Después del 98 vinieron los años 2000 hasta 2010, que hubo toda esta oleada progresista, izquierdista, ¿no? Dependiendo de cómo quieran etiquetarlo. Pero tuvo mucha fuerza, ¿no? Tuvo mucha fuerza. Ahí Argentina, gobernado por Néstor Kirchner, después su esposa, ¿no? Cuando falleció su esposa, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, Brasil, ¿no? Con el Partido Trabajador de Lula da Silva, luego Dilma Rousseff, Paraguay estaba Fernando Lugo, por aquí estaba Mujica, por aquí estaba Chávez. Entonces, había bastante afinidad, como te das cuenta. Por ahí hubo cierto resquebrajamiento, ¿no? Luego con Macri, luego también vino Bolsonaro. En Paraguay también le hicieron un golpe constitucional, ¿no? Lo vacaron a Fernando Lugo, Mujica se fue, y a Maduro nadie le hace caso. De hecho, actualmente Venezuela está suspendida, ¿no? Está suspendida porque su, su, su carácter democrático del Estado venezolano está muy cuestionado, ¿no? El solo hecho de que esté debatido, cuestionado ese carácter democrático ya es un motivo fuerte en realidad para suspenderla, porque para estos países comerciar con un país que no es decididamente democrático o no está visto como un país democrático, sería diplomáticamente erróneo, ¿no? Con otros países.
Luego tenemos también que se quieren unir al Mercosur, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, ¿no? Bolivia, que ya está con un pasito adentro, pero todavía no se concreta, ¿no? De buen tiempo está así, no se concreta. Entre sus objetivos están la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, como mercado común en el que se quieren consolidar. Y también, mira, quieren coordinar políticas macroeconómicas y sectoriales, ¿no? Es un objetivo bastante más ambicioso. Por su parte también tenemos aquí que la CAN y el Mercosur buscaron, ¿no? En algún momento, todavía en teoría, ¿no? Pero esto está avanzando bastante lento. Buscar unificarse en el UNASUR. Muy bien. Luego tenemos también el TEMEC. Aquí está, ¿no? El TEMEC. El TEMEC es lo que ha sustituido al NAFTA. Antes había un NAFTA, por sus siglas en inglés, que en castellano es Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y tal cual, su nombre lo dice, lo conforman países de América del Norte, ni más ni menos. Estos tres son de América del Norte, no hay ninguno más, ¿no? Ellos son Estados Unidos, México y Canadá. Este NAFTA se firmó en el noviembre del 92, pero entró en vigencia en el 94. Estuvo vigente hasta el 2020, porque ahí fue cambiado por el TEMEC, por este TEMEC, que fue firmado a su vez en noviembre del 2018. Y bueno, en realidad este NAFTA ya había sido firmado en medio de toda una polémica, ¿no? Que ha traído beneficios, en realidad, ¿no? México, por ejemplo, ha podido verse ahí una prosperidad inmensa, ha crecido ahí su industria automovilística, ¿no? Eso es algo importante, es algo verdadero, aunque también habrá que tomar en cuenta que antes México era exportador de cereales, de trigo, y ahora es importador, ¿no? Entonces, ahí está pues la consecuencia, ¿no? De los tratados. Estados Unidos arrasó con la producción agrícola de México. Bueno, en todo caso se supone que los gobernantes ahí han evaluado, ¿no? De manera adecuada de cuáles iban a ser los impactos, si eran convenientes, si eran necesarios. Bueno, ya depende de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, parece que han visto positivo, ¿no? Continuar a partir del 2018, lo han renovado. Y el 2020 entonces entró en vigencia, ¿no? Este TEMEC. Y bueno, después de eso seguramente es posible que lo renueven, es posible que alguien se salga de repente, ahorita está habiendo ciertas fricciones entre México y Estados Unidos, bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero por lo pronto, si nadie dice nada, continúa vigente hasta el 2030, por lo menos. Muy bien. Bueno, como todo el Tratado de Libre Comercio también comprende aspectos legales, ¿no? Por ejemplo, propiedad intelectual, salubridad, ¿no? Estados Unidos, si es que va a firmar un tratado de libre comercio con alguien, pues ya muy bien, me puedes vender barato, puedes importar, puedes vender aquí, pero eso no implica que van a vender veneno, pues, ¿no? Con tal de abaratar costos, van a vender productos de baja calidad. No, ¿no? Siempre hay estas medidas mínimas, ¿no? Estándares mínimos de calidad. Muy bien. Entre los objetivos están obtener un mercado seguro y más extenso, proteger la industria de las partes comprometidas y proteger los derechos de los consumidores. Después del TEMEC tenemos también la Alianza del Pacífico. Aquí está la Alianza del Pacífico. Acá también está Perú, ¿ya? Está Perú junto con Chile, Colombia y México, ¿no? No es coincidencia. Chile, Colombia y Perú eran como los lunares, ¿no? De Sudamérica, en medio de toda esa oleada izquierdista, progresista, eran los únicos en los que seguían gobernando desde la derecha, digamos, ¿no? Por poner una etiqueta. A pesar de Bachelet, claro, es que la constitución chilena era muy decisiva. En Colombia ya sabemos, pues, ¿no? Todos los gobiernos que han estado ahí, y en México también, no era la excepción. Esto se firmó en el 2011, todavía estábamos en esa época, y gracias a esto es que en el 2012 es bueno que hayan hecho eso, pues, ¿no? Porque en el 2012, a partir de ahí, por ejemplo, nosotros podemos viajar a México, pero ya sin necesidad de visa, como turista al menos, pues, ¿no? Para trabajar sí, pero como turista ya puedes estar ahí en México con pasaporte, nada más.
¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, actualmente ya han dado un viraje, ¿no? Los gobiernos, casualmente todos ahorita están hacia la izquierda, aunque acá esto es muy debatible, esto es muy debatible. Bueno, entre sus objetivos están construir progresivamente una libre circulación de bienes, servicios y también de factores, ¿no? Aspiramos a hacer un mercado común, está un poquito lejano, pero a ver cómo va. Impulsar crecimiento y desarrollo económico, superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de los habitantes, ¿no? Bueno, son similares los objetivos que se persiguen en cada bloque, aunque este de acá, este foro de la PEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, es un tratado muy, muy curioso. Mira, ¿cuántas banderitas hay? Hay 21 economías, entre las que están perro, pericote y gato, literalmente. Mira, extremo norte de América, extremo sur de América, extremo oriente, extremo oriente, extremo oriente, extremo oriente, Perú, ahí está Perú, está Rusia, Singapur, y ahí donde está China, donde está Rusia, está Estados Unidos. Curioso, ¿no? Muy curioso. Muy increíble. Y Vietnam también, profesor. ¿Qué sabemos nosotros de Vietnam? Vietnam, los de vietnamitas, ¿qué sabrán de nosotros? Sin embargo, existe, ¿no? Este APEC. En realidad no es algo tan lejano, ¿no? Vitel, por ejemplo, la empresa Vitel, es de capitales vietnamitas, ¿no? Entonces, ahí está, pues, ¿no? Permite todo eso, la integración económica. Sin embargo, este tratado, este foro, como les decía, es muy peculiar, hay perro, pericote y gato, y es muy difícil que todos estén de acuerdo en todo, aparte de que son 21 economías, ¿no? Entonces, por eso este no es un tratado de acuerdo, no es un tratado de obligaciones, ¿no? Las decisiones se toman por consenso y los compromisos son asumidos de manera voluntaria. Entonces, es comprensible, ¿no? Sobre todo desde hace unos años en que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, ahora en particular que la OTAN se está rearmando y Estados Unidos está en una tensión muy fuerte con Rusia. Ahí esto está un poquito en stand-by, ¿no? Pero ahí va, es bueno al menos que exista, por lo menos. Y sus objetivos son promover la cooperación económica, el crecimiento económico y el comercio, ¿no? Reducir las barreras comerciales y a la inversión y asegurar la circulación de bienes, servicios y también de factores productivos, ¿no? Es algo objetivo ya para el próximo siglo de repente. Pero es bueno, ¿no? Que se planteen objetivos bastante altos, que bueno, es positivo. Muy bien, jóvenes, entonces ahí está, sus claves, sáquenle su captura de pantalla, parece que no hay dudas por el momento. De hecho, a ver, este viernes, no, hoy día es lunes, ya nos veremos el próximo lunes, jóvenes, ¿no? Que tengan un buen una buena semana, un buen inicio de semana y estudien, creo que tienen práctica el domingo, ¿no? Bueno, que tengan un excelente resultado, ¿sí, no? Que tengan un excelente resultado y ya me estarán dando los resultados formalmente a mí, quizás, y su correspondiente feedback también, ¿no? Para resolver acá las preguntas. Y de hecho también quedan los repasos, los repasos. Gracias por saludo. Uy, sí, no se olviden de marcar su asistencia. Ya nos vemos entonces el próximo lunes. Cuídense mucho. Chao, chao.